Caso de Martín Vizcarra. Últimamente, pues saben las noticias que ya salió en libertad. El caso Vizcarra es un claro ejemplo de cómo se ha politizado la justicia. A mí me indigna. Hoy por hoy es el peor congreso de la historia del país. Este congreso en realidad ha hecho que se pierda el vínculo de confianza entre los ciudadanos y los representantes. Entonces nosotros como peruanos no podemos normalizar esta mediocridad. Vamos a ponernos una bata de médicos y vamos a hacer como un diagnóstico. La radiografía del país en el tema de corrupción. Si fuese una médica y si tuviese la bata encima y si tuviese que dar un diagnóstico al Perú, pues yo mencionaría que mi país hoy en día tiene cáncer. Y este cáncer se llama corrupción, porque este cáncer ha permitido que nuestras instituciones estén debilitadas, ha normalizado el abuso del poder y sobre todo y lo más importante es que ha hecho que muchos peruanos pierdan oportunidades. ¿Cuál ha sido el peor presidente de toda la historia del Perú? Tengo en mente dos: Alberto Fujimori y Alan García. Si hay algo que padece el peruano es la amnesia. Parece que el peruano se olvida de las malas acciones que realiza un político. ¿Tú crees que construir una cárcel en el Frontón sea la solución para la problemática de delincuencia? ¿O crees que hay algo más oscura detrás de todo eso? Yo considero que no solo se trata de construir cárceles, sino de reformar el sistema penitenciario. Hemos tenido la primera presidente mujer del país. ¿Qué sensaciones te produce cuando te digo el nombre de Dina Boluarte? Dina Boluarte, como la llaman el 2% de la población que la acepta, ¿qué sensaciones me causa? ¿Qué planes podrías proponer para poder solucionar el alto índice de delincuencia que hay en el RIMAC? Para empezar, que el RIMAC acceda a un fondo especial de seguridad ciudadana, ese es un punto. El segundo punto... ¿O los políticos son demonios o ángeles? Yo creo que la política rebelde... Si es que en un futuro tuvieras un puesto de poder, sea como alcalde o en el Estado... Tienes cuidado de romperte. ¿Cómo están mi gente preciosa, hermosa de este canal? Hoy en este episodio nuevo en Podcast Salvaje tengo una invitada especial y vamos a conversar un tema muy candente, así muy sabroso, que es el tema de la corrupción política que hay acá en el país, en el Perú. Y tengo a una invitada, la señorita Bonnie Villafuerte, que es considerada como la politóloga más joven del Perú. Hola Bonnie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cris? Muy buenas tardes. Entusiasmada. Creo que oficialmente es mi primer podcast y no hay mejor vitrina que estar presente aquí en Luna Salvaje. Quiero comenzar con una pequeña historieta. No sé si han visto, les enseño acá en cámara, la historieta de Mafalda. Dice así, Buena mira. referencia. Mafalda le pregunta en su inocencia a su papá y le dice: papá, ¿crees que si tiramos a todos los políticos al mar, el océano soportaría el alto nivel de contaminación? ¿Estás de acuerdo con esta frase de Mafalda, Bonnie? Sí, creo que es válido. Creo que hoy en día hablar de la política peruana es hablar de decepción, es hablar de desinterés, es hablar de desidia. Así que sí, estoy de acuerdo con la frase que dice Mafalda. Mafalda siempre plasma el repudio hacia la política tradicional, ¿no? La gente tal vez no sabe que es una politóloga. ¿Qué es? ¿Qué hace? Bien. Politología básicamente estudia cómo se organiza el poder, cómo se toman las decisiones y cómo estas decisiones impactan en la sociedad. Nosotros como politólogos percibimos la política no como un juego de poder, sino como una herramienta para servir. Nosotros como politólogos a la vez percibimos el problema a fondo, diseñamos soluciones reales y sobre todo y lo más importante es que construimos puentes entre las personas, las entidades y distintos recursos para realizar un buen propósito. Eso básicamente es la politología. Hablas de juego de poderes. Me imagino que en los poderes hay poderes buenos y poderes malos, ¿cierto? Sí, efectivamente. ¿Por qué te has decidido involucrar en lo que es ser politóloga si sabemos que actualmente pues la política es un desastre? Hoy por hoy la gente tiene un sentimiento pero de repudio, de odio, como tú lo has dicho. ¿Por qué arriesgarte a meterte a este mundo tan corrompido de la política? Precisamente por ello, porque no podemos quejarnos de la corrupción desde la vitrina, detrás del monitor, detrás del móvil, en una reunión con tus patas, en la familia. La inacción
solamente sirve para el beneficio de los corruptos. Entonces, si nosotros consideramos que somos buenos elementos que podemos aportar de una u otra forma, levantando la voz, quizás apoyando en tu comunidad o lo que fuese, o quizás levantando una voz de indignación frente a tantas malas acciones que vemos hoy en día, estamos haciendo un frente. Entonces, yo realmente entiendo el desencanto y la dejadez del peruano hacia la política, pero no podemos hacer nada desde la inacción. Es por eso que yo elijo involucrarme hoy en día en política, porque el Perú merece líderes éticos, íntegros, que realmente puedan utilizar la política como una herramienta para servir y no como una herramienta de abuso. Herramienta para servir. Y hablas mucho de elegir a tus líderes políticos. Tengo entendido que pues tú estás dentro del grupo, del partido Frente por Esperanza. Sí, Frente de la Esperanza. Frente de la Esperanza del doctor Fernando Olivera, Así ¿cierto? Así es. ¿Por qué has elegido este partido? ¿Hay transparencia o está libre de polvo y paja? El partido Frente de la Esperanza nace como una alternativa ética ante tanta desconfianza. No pretendemos ser perfectos, pero sí somos coherentes. Sí contamos y defendemos con principios claros de transparencia, meritocracia y sobre todo, y lo más importante, es que realizamos una lucha frente contra la corrupción. Sabes también que pues el fundador, bueno, el que lo preside, el señor doctor Olivera, o como así como Poppy Olivera, hay muchas críticas alrededor de este personaje, ¿no? Porque es muy mediático, curioso, siempre cuando lo entrevistan, pues lanza cosas que la gente se queda como que, ¿será cierto o no será cierto? El señor Olivera, tú que lo debes conocer, ¿por qué has elegido abrazar quizás esta ideología, lo puedo llamar idea, de lo que él pregona en su partido? Te comento, el doctor Olivera es una persona que yo admiro personalmente, ya que es una pieza fundamental en nuestra historia. Fue pieza fundamental para acabar con la dictadura fujimontesinista. Ya vimos en las elecciones pasadas que literal se bajó al partido del APRA, que tanto daño nos hacía. Y respecto a ideologías, hay algo que sí quiero mencionar. Los problemas de los peruanos no se solucionan con ideologías, se solucionan con soluciones reales. Entonces, en este sentido, el Partido Frente de la Esperanza abraza el pluralismo ideológico, no tiene etiquetas sociales. Nosotros realmente buscamos soluciones que puedan pero sí solucionar los problemas que hoy en día nos están aquejando, ¿no? Que es el caso de la corrupción, el caso de la falta de educación, la inseguridad ciudadana y demás temas. Sobre la corrupción. Has tocado varios puntos, ¿no? Pero enfatizas la corrupción, ¿cierto? O sea, que estás en contra de la corrupción, obviamente. Totalmente. Vamos a ponernos una bata de médicos, ¿no? Y vamos a hacer como que un diagnóstico. Perfecto. Un diagnóstico, tenemos la radiografía de nuestro país, del Perú. Es un muerto que está en vida, está clavado de muerte el país, de que hay mucha corrupción, porque la gente se queja, por ejemplo, de que no hay trabajo, de que la economía está mal, pero sobre todo eso yo creo que pues lo primordial que nos aqueja, y es prácticamente como si fuera una pandemia, la corrupción incrustada en las más altas esferas del gobierno. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la radiografía del país en el tema de corrupción? Si fuese una médica y si tuviese la bata encima y si tuviese que dar un diagnóstico al Perú, pues yo mencionaría que mi país hoy en día tiene cáncer y este cáncer se llama corrupción. Porque este cáncer ha permitido que nuestras instituciones estén debilitadas, ha normalizado el abuso del poder y sobre todo, y lo más importante, es que ha hecho que muchos peruanos pierdan oportunidades. Entonces, hoy en día, hablar de alguna enfermedad que padece mi país, pues es la corrupción. La corrupción que gangrena, que mata, hasta lo más profundo de los pilares, tanto ministerios, congresistas. Claro, enquistado en los 3 niveles de gobierno, eso no cabe duda. ¿Y cuál sería la cura? ¿Cuál sería la cura? Pues un partido que haga frente ante la corrupción, que realmente se realice una guerra en el sentido de que se necesita mano dura, pero a veces, desgraciadamente, el peruano entiende la mano dura como autoritarismo, pero no, se necesitan reformas profundas, se necesita de planes estratégicos y sobre todo se necesita a un líder ético, íntegro. Ahora, la gente, el populus, la mayoría de personas tiene la sensación de que este Congreso
hoy por hoy es el peor congreso de la historia del país. Este Congreso ha sido de los más cuestionados en nuestra historia y es más que todo el reflejo de un sistema político fracturado, de partidos políticos débiles y sobre todo que no cuentan con un cuadro verdadero de líderes. Entonces, si tuviese que decir sí o no respecto a este Congreso que no me representa, pues sí. Hay algo que sí quiero mencionar. Este Congreso en realidad ha hecho que se pierda el vínculo de confianza entre los ciudadanos y los representantes. Entonces, nosotros como peruanos no podemos normalizar esta mediocridad. Debemos exigir reformas profundas para que representantes como estos no estén en las próximas elecciones. Ahora, vamos a ver un tema un poco polémico, bueno, creo no un poco, sino muy polémico, que va de la mano con este tema de la corrupción, de que la gente no confía ya ni en los policías, ni en los jueces, porque lamentablemente pues todo está prácticamente comprado para delictir, ¿cierto? Así es. Hablemos sobre el caso de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra. Últimamente pues estaban las noticias que ya salió en libertad, ¿cierto? Sí. ¿Qué opinas desde un punto de vista jurídico? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué pasa en este caso? El caso Vizcarra es un claro ejemplo de cómo se ha politizado la justicia. A mí me indigna que no haya un respeto debido a este proceso de investigación. No fue exhaustivo, ni mucho menos fue transparente, pero más allá de nombres, nosotros como peruanos debemos exigir un sistema judicial independiente, rápido y confiable, para que el peruano ya no tenga esta sensación de que la justicia es selectiva. Vamos a una pregunta que va también ligada con el tema del peor congreso de la historia. Es una pregunta que me he hecho yo también y seguro también muchos de los que no van a escuchar. Okay. Desde el presidente Juan Velasco Alvarado hasta el día de hoy, para ti, para Bonnie, ¿cuál ha sido el peor presidente de toda la historia del Perú? Perfecto. De primer momento tendría que plasmar un Excel y Ok. hacer una columna de Infinito. todos los presidentes que no han querido a nuestro país. Ajá. Pero tengo en mente dos, Alberto Fujimori y Alan García. Alberto Fujimori por el alto costo de corrupción, por el autoritarismo y la violación a los derechos humanos. Y el segundo, Alan García, porque profundizó las redes de corrupción y de clientelismo que hoy en día el Perú sigue aquejando. Sobre Alan García me recuerda una anécdota muy graciosa Sí. sobre el líder de su partido, el señor Popio Olivera, que prácticamente cuando estaban postulando los dos, cuando estaba en vía Alan García, Así es. fue el que literalmente lo fulminó. Yo y no creo que permitió el doctor ganara. Olivera está esperando ese momento realmente para no solo exponerlo a García, porque García ya sabe muy bien, él y su gente saben lo que siempre hacen, pero Olivera quería exhibir qué personaje era este expresidente ante todos los peruanos, y lo logró. Y por cierto, él piensa que todavía sigue aún vivo. Hay conspiraciones como tal. Bien. Sobre el tema del frontón, la cárcel del frontón. Hay mucha gente que está dividida, que no está bien, que sí está bien, que no lo ven necesario. No hay una cárcel, por ejemplo, que se ha quedado en stand-by en Ica, por ejemplo, que mucha gente, y me incluyo, ¿por qué no construir ahí en lugar de construir desde cero en el frontón? ¿Tú crees que construir una cárcel en el frontón sea la solución para la problemática de delincuencia? ¿O crees que hay algo mano oscura detrás de todo eso? Yo considero que no solo se trata de construir cárceles, sino de reformar el sistema penitenciario. ¿De que necesitamos cárceles seguras? Sí, claro que sí, pero necesitamos nosotros prevención, educación y reinserción social. Si tan solo comenzamos a encarcelar gente porque sí, porque hay un lugar donde tengan que estar ahí encerrados, pues el problema no se va a solucionar, se va a ir agudizando y va a ir en creciente. No representa ninguna solución para nada. Ahora, hay una frase que lo escucho muchas veces que se repite sobre el tema de los políticos. Dicen que la política no es mala, sino que los políticos son los que hacen de la política corrupta. ¿Estás de acuerdo con esa frase? Me has hecho recordar a una frase de un filósofo llamado Rousseau que dice: el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. En este sentido, yo considero que la política es una herramienta poderosísima para cambiar vidas. El problema es cómo muchos la usan. Entonces, si tú te consideras una persona íntegra,
con buenos propósitos y usas esta herramienta, si las personas te dan la confianza de que puedas representarlos, pues tienes que usarlo para bien, para servir, porque la política, como lo menciono, es una herramienta para servir, no es una herramienta de abuso. Bueno, me quedo con eso último, que la política es una herramienta para servir y no una política de abuso, para poder aprovecharse del pueblo. Así es. Ahora, una pregunta que va ligada a todo esto. Hemos tenido muchos presidentes a nivel de los casi 200 años de independencia que hemos tenido en el país, y todos han sido hombres. Y pues por temas quizás del destino o piezas que se movieron hace unos años atrás, hemos tenido la primera presidenta mujer, presidente mujer del país, Dina Boluarte. Cuando te menciono este nombre, Bonnie, ¿qué sensaciones te produce cuando te digo el nombre de Dina Boluarte? Si te sientes identificada con ella, y si no, ¿por qué no? Sí, es histórico de que nosotros por primera vez tengamos una mujer presidenta, pero si este liderazgo no va de la mano con la empatía, con visión y sobre todo justicia, pues es más de lo mismo. Dina Boluarte, como la llaman el 2% de la población que la acepta, considera que está haciendo una buena gestión, pero el 98% no es Dina Boluarte, no es para Dina Boluarte, es Dina Baliarte, porque para este 98% de población que considera que es un gobierno incapaz, que ha causado mucho desprecio institucional, su gobierno es sinónimo de represión, de desprecio institucional. Entonces, ¿qué sensaciones me causa? Indignación y tristeza, solo ello. Indignación y tristeza. Esperabas más de ella, más que, sobre todo porque es una mujer que debió marcar historia, pues, ¿no? Claro, uno genuinamente se espera que la mujer sea quizás más empática, ¿no? Más justa, quizás un ligero prejuicio que hay en uno, ¿no? Pero no, todo lo contrario. Entonces reíamos un tabú en la política. No necesariamente tiene que ser hombre o mujer. Claro. La corrupción es igual para ambos. La corrupción no se distingue por género, no se distingue por clase socioeconómica, no se distingue por instrucción académica tampoco. La corrupción es corrupción y ataca en todos los aspectos. Eres una politóloga muy joven y has nacido en el RIMAX. Así es. El RIMAX ahorita pues está pasando por, al igual que muchas partes del distrito, de los distritos de Lima, está pasando por índices altos de delincuencia, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué planes tú podrías proponer para poder solucionar el alto índice de delincuencia que hay en el RIMAX? Considerando que los distritos siempre tienen un bajo presupuesto en inversión sobre este tema. ¿Qué es lo que tú harías? ¿O qué propondrías? Si yo tuviese la oportunidad de presentarme al RIMAC como precandidata, como una persona que pueda representar a mi distrito en el cual he nacido, pues permitiría, para empezar, que el RIMAC acceda a un Fondo Especial de Seguridad Ciudadana, que es un fondo que parte desde el gobierno central, y nosotros presentarnos con un plan de seguridad ciudadana para que de esta forma este fondo nos corresponda un cierto porcentaje y emplear acciones para la seguridad ciudadana. Ese es un punto. El segundo punto, más allá del tema del patrullaje, luminarias y cámaras de seguridad y todo lo que concierne seguridad ciudadana, sería promover programas sociales para los jóvenes de riesgo, porque a la delincuencia, al delito, hay que atacarlo desde raíz. Entonces, un plan de seguridad ciudadana para el RIMAC pues sería tecnología, presencia y prevención. Hay muchos jóvenes en el RIMAC también que pues, han visto candidatos que dicen cosas, muchas cosas en realidad, y no cumplen, ¿no? Justo estaba leyendo, a mí me gusta leer muchas historietas para comentarte. Y había una historieta de Frankenstein, no sé si has escuchado Frankenstein. Sí, claro. Ajá. Un tipo parodia, un tipo meme que vi una vez en internet, ¿no? Donde Frankenstein está hablando con una niña. Y la niña le decía, Frankenstein, yo pensaba que eras un monstruo, pero veo que eres una persona muy amable, eres bien dulce, eres un ángel. Y Frankenstein le responde, no, es que solamente estoy en campaña política. Oh. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que han perdido la esperanza y tienen una mala sazón y no confían realmente en la clase política y sobre todo ahora, hoy por hoy, que atravesamos una crisis de candidatos? ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes de RIMAX? Que es válido el desencanto, es válido la decepción política que estamos
pasando, no solo en esta gestión, sino en gestiones anteriores. Entonces, hablar de desmotivación frente a la política es lo más natural. Pero, como menciono, nosotros no podemos hacer nada desde la queja y desde la inacción. Debemos darle ruedo a ello, desde nuestra profesión, desde los rincones en los cuales nos desenvolvemos, debemos aportar a nuestro país. No podemos darle pase libre o cabida a estos mismos políticos, a estos mismos partidos que están encadenados en nuestro país. ¿Para ti todos los partidos políticos que están ahora no deberían seguir más? ¿Los que están ahora? Sí. Sí, totalmente. No, ya se les dio la oportunidad, no en esta gestión, sino en gestiones anteriores. Entonces, yo mi país no lo veo mejorar, lo veo empeorar. Creo que no es necesario más pruebas, ¿no? ¿Y por qué piensas que el peruano siempre comete los mismos errores si sabemos que la historia nos dice que pues, los partidos políticos no han ayudado nada al país? ¿Qué crees? ¿Por qué el peruano vota siempre por lo mismo? No es como escuchaba una vez donde decían, cuando el ladrón viene, el ladrón elige a la persona que tiene que robar. Pero cuando hay elecciones, el pueblo elige al político que nos tiene que robar. ¿Por qué el peruano siempre elige mal? Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, un profesor de historia del Perú me dijo, si hay algo que padece el peruano, es la amnesia. Parece que el peruano se olvida de las malas acciones que realiza un político. El claro ejemplo es Alan García. El peruano le dio la oportunidad de que pueda ejercer poder por segunda vez, habiendo dejado un gobierno atroz. Entonces, yo creo que también es un problema cultural que debe ser atacado desde la educación, desde el fortalecimiento del Estado y desde una participación ciudadana activa y crítica. Nosotros como ciudadanos nos debemos mantener vigilantes ante las acciones de los políticos, pero es justamente estas acciones que pasan de que nos causa desencanto y los dejamos ser. Entonces es un compromiso, ¿no? Es volver a sentirnos identificados como peruanos, identificarnos con nuestro distrito, identificarnos con nuestra región, identificarnos con lo nuestro, porque si no quieres a tu país donde has crecido, donde has nacido, donde has pasado los mejores momentos de tu vida, pues la gente que no quiere lo suyo va a seguir haciendo lo que sea. Has dicho algo, la identificación, ¿no? El tener una identidad como peruanos, que es muy importante, ¿cierto? Y pues ahora en los colegios, por ejemplo, han retirado todo lo que es el tema cívico. Es lamentable, es lamentable. Yo creo de que hay factores de socialización, ¿no? Uno de ellos es tu hogar, el otro es el colegio y el otro son los medios externos, ¿no? La calle, se podría decir. Entonces, la escuela como tal es un elemento básico para que el niño pueda querer lo suyo, para que pueda identificarse. Pero ahora que han retirado el curso de educación cívica en la malla curricular es lamentable. No sé de qué forma el niño se puede identificar con lo suyo, ¿no? ¿Y estás tú de acuerdo que pues el Estado se ponga en como un papel de padre en querer enseñar a los ciudadanos a cómo deben criar sus hijos, a cómo deben invertir su dinero en las AFPs? ¿Crees que el Estado tiene ese rol? ¿Los políticos tienen esa capacidad de decir al ciudadano peruano qué es lo que tienen que hacer? No. Un Estado paternalista, ya tenemos muchísimos ejemplos en América Latina. Lo ideal es tener... Yo, por ejemplo, tengo un enfoque humanista. Centrar a las personas, exigir un Estado eficiente, moderno, y a la par promover la inversión privada para generar mejores oportunidades. Entonces, de esta forma, se tiene un mecanismo. No todo se centra solo en el Estado, porque si el Estado pues va a designar, ¿no? Tú haces esto, tú haces lo otro, no. Por un momento se va a llegar a desbordar. Entonces, es mejor pues delegar y permitir a otras entidades que hagan lo suyo, ¿no? Tanto el sector privado como el sector público. Esta es la segunda sección y ya cerrando el podcast, vamos a las preguntas rápidas y directas, ¿de acuerdo? Entonces una pregunta y lo primero que se venga en tu mente lo respondes. Bonnie, ¿la política o los políticos son demonios o ángeles? Depende de los valores. Yo creo que la política revela realmente qué clase de persona eres. ¿Cuál es el mayor pecado político que has cometido? Confiar en promesas vacías de ciertos candidatos.
No se pueden decir los nombres. Uf, inmensos, muchos, muchísimos. No acabaría el podcast para que los Sí, menciones no a todos. acabaría, no. Ok, correcto. ¿Qué momento marcó tu vida personal? Mi vida personal, cuando mi mamita se enfermó de COVID. Fue un momento muy difícil para mí y pues me ayudó realmente a valorar más de lo que ya hacía los momentos en familia. ¿Y qué te motivó a estudiar lo que es ser politóloga? Qué buena pregunta. Mi indignación. A mí me mueve la pasión muchísimo. Y pues gracias a mi carrera supe que a través del conocimiento se pueden realizar muy buenas políticas públicas que puedan servir a mi comunidad, a mi país que tanto amo. ¿Te gustan los animales? Sí, me encantan. Me enseñan mucho de lealtad y empatía. ¿Hacer algún tipo de actividad social? Sí, ¿Sí? ¿Te claro puedes que comentar sí. un poco de eso? Sí, claro. Desde muy niña realizo voluntariados en albergues de animales y sin participar también en albergues, pues salgo a las calles de mi distrito a darles comida, agua y cada vez pues te comentaré que he llegado muchas veces tarde al trabajo porque a veces veo un perrito que no puede cruzar la pista o algún gatito pues que se muere de sed. No me importa si van a ser las 8 de la mañana, me detengo, voy a la tienda y tengo que comprarle sí o sí agua o comida porque no empezaría bien mi día. Entonces, mi formación como persona, más allá de lo profesional, me considero una persona voluntaria, sobre todo en el aspecto animalista. Te veo una joven muy capaz, Gracias. sí, muy inteligente. Si es que en un futuro tuvieras un puesto de poder, sea como alcalde o en el Estado, ¿tienes miedo de corromperte? No, yo temo defraudar a mi gente. Vamos con una pregunta más. Si tuvieras la oportunidad de tomar un café con una figura política, viva o que esté muerta, ¿con quién te gustaría conversar? Con Manuel González Prada, personaje histórico peruano que defendía mucho el nacionalismo agresivo. Y una persona rebelde también, rebelde pero muy concisa, precisa con su forma de hablar. Él escribió el discurso del Politeama, en el cual hizo que los peruanos vuelvan a sentir nuevamente esa soberanía nacional para enfrentarse nuevamente a Chile. Así que yo admiro muchísimo a Manuel González Prada. Me gustaría tomarme un café con él, de todas maneras. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Ser transparente. ¿Como la mujer invisible? Sí, ¿Sí? ser transparente, pero si voy por una extensión Ya. en el lado político, si tuviese que realizar una promesa para las personas, pues es hacer una gestión transparente, que el vecino y que el ciudadano sepa realmente en qué se está invirtiendo cada sol del distrito, de su región y de lo que fuese, porque la transparencia no es solo un valor, también es la base para generar confianza. Vamos con la última pregunta que ya es caserita del podcast. Uh-huh. ¿Tu lado salvaje sale cuándo? Hay una injusticia, no puedo quedarme callada. Me quedo con esa última frase, Bonnie. ¿Algún mensaje final que quisieras decir a las personas que hasta acá nos escuchan? Sí, claro que sí, que yo sé que están desanimados de la política, sé de que genera hasta fatiga, cólera y miles de sensaciones negativas, pero nunca es tarde, aún somos jóvenes, muchos de nosotros queremos nuestra familia, queremos quizás salir mañana más tarde con nuestro hijo, con papá, con la mamá y pues queremos un distrito que nos dé gusto, queremos trabajo seguro, queremos estabilidad, queremos realmente un país que esté de acorde con nuestra flora, con nuestra fauna, con nuestra multidiversidad cultural, ¿no? Y entonces todo esto se ve opacado por la corrupción y no debería ser así. Esperemos que el tema de la corrupción, que es uno de los temas más graves que está pasando en el país, se acabe pronto y nuevamente haya paz en nuestro querido Perú. Bien, Bonnie, muchas gracias por acompañarme el día de hoy en este podcast. Sé que a la gente le va a dar mucho valor este contenido. ¿Tienes alguna red social donde te puedan seguir? Sí, claro. En Facebook como Bonnie Villafuerte, en Instagram como Bonnie Villafuerte y en TikTok como Bonnie Villafuerte. Sí. Voy a dejar sus redes sociales de Bonnie en la descripción del video para que la puedan seguir. Muchas gracias. Cerramos el podcast. Muy bien, ¿ah?